Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando o viendo por YouTube. Soy Carmen María Vázquez y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Pavia al Aire. Estoy muy contenta y emocionada del tema del día de hoy porque creo que hemos escuchado, es importante aprender a leer la información de lo que comes. Las nutriólogas y las doctoras nos dicen, aprende a leer lo que estás comprando en el súper. Pero realmente alguien nos ha enseñado a cómo leer las etiquetas, qué significa cada una de las partes, qué significa el orden, qué significa hasta el tamaño de las letras, en negritas, los renglones. Pues yo no tengo idea, pero por eso traemos a la experta Ingrid Íñiguez. Ya se les había presentado, ya nos había acompañado, es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Y Ingrid forma parte del equipo de expertos en nutrición en Pavia y estoy muy contenta de que nos acompañes para justo resolvernos todas estas dudas del tema. Gracias Carmen María. Sí, fíjate que lo que estamos tratando de platicar en la mañana o este día es justamente las partes importantes a resaltar dentro de una etiqueta de alimentos. Uh-huh. En alguna ocasión ya habíamos platicado sobre diferentes tips como para enfocarlo en el control de peso, etcétera. Pero es prioritario que sepamos nosotros leer, que nos demos el tiempo, ¿verdad? Sí. El cuidado de tomar el alimento de lo que estás comprando y poder leer, pero en el momento en que tú lees, pues sepas realmente, justo como dices, identificar cuáles son los datos que valen la pena resaltar dentro de la etiqueta y puedas darle cierta interpretación, porque a lo mejor si solamente nos vamos a la parte de los números, pues no sea tan práctico, pero sí hay pequeños datos que podemos ir identificando para poder saber si ese alimento es adecuado, es saludable, lo compro o no lo compro. Y ojo, vaya que aquí tal vez yo me ahorque solita, yo me dedico al marketing, me apasiona, me encanta, pero a veces hay publicidades que pueden estar un poco disfrazadas, ¿no? O sea, como light, bajo en calorías, que claro, qué padre, pero hay que conocer como el aspecto general o integral del alimento y no dejarnos ir por estas cuestiones que tal vez no son las más saludables. Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, porque ese es el principal punto en contra. Uh-huh. Se está trabajando, de hecho, ya en México, la legislación se está modificando, se han hecho ya propuestas para hacer justamente esta parte de los etiquetados claros, porque desafortunadamente no hay una legislación adecuada en nuestro país en donde se sancione a las empresas, por ejemplo, que realmente digan, tenemos este beneficio en nuestro producto y no lo tengan, o anuncien ciertos beneficios sin tenerlos, o se clasifiquen de lights o bajos en grasa, etcétera, cuando no lo son. O sea, desafortunadamente no hay una legislación clara. Se acaba de sacar la propuesta de esto, de hacer que las etiquetas son todas iguales, tengan en el frente datos específicos, etcétera, pero por ahí leí la semana anterior de que había sido como rechazada la propuesta y que no se le iba a dar luz verde. Todo tiene, por supuesto, sentido económico, prioritariamente, sí, ¿verdad? Las empresas, por supuesto, que se dedican a producir azúcares y grasas en diferentes productos, o sea, llámense galletitas, refrescos, etcétera, pues no les conviene, claro, definitivamente, porque incluso se había planteado que los alimentos dañinos tuviesen, por ejemplo, una imagen como la tienen los cigarros. Okay. O sea, con el aviso de lo nocivo. Por ejemplo, en el cigarro, ¿no? De lo nocivo que son, exacto. Este producto causa cáncer, o este alimento favorece que desarrolle diabetes. O sea, debería de tener ese tipo de advertencias. Ojo, este no es un producto saludable, ya si tú lo consumes es bajo tu responsabilidad. Pero tristemente estamos un poco lejos de esa realidad. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Prepararnos, darnos esos 2 minutitos extras, 5 minutitos extras en el momento del súper o de la elección de nuestros alimentos, para que entonces, teniendo ya el conocimiento, pues entonces ahora sí digas, ok, tengo estas 2 galletas, voy a dedicarme unos minutitos a leer, ok, comparo y digo, bien, mi mejor opción, entonces es esta, de la derecha o de la izquierda, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a darle. A darle exactamente, porque yo creo que todo el mundo estamos interesados. Bien, lo primerito que tenemos que identificar es, bueno, ¿dónde se encuentra la información nutrimental? La información nutrimental de los alimentos viene pues en el exterior, en la etiqueta, y luego viene dentro de la parte que dice tal cual una tabla, ¿verdad? Seguramente todo mundo la ha observado,
una tabla de información nutrimental o nutricional. Dentro de esa tabla, que viene llena de numeritos, vamos a ir desglosando o analizando lo siguiente. Lo primerito que tú te tienes que fijar y que debe de decir, y eso prácticamente sí lo dicen todos, es el tamaño de la porción. Un alimento puede contener varias porciones dentro del empaque. Por ejemplo, una caja de, ¿qué te gusta? Barritas. Una caja de barritas te puede decir tamaño de la porción, media pieza. Y la caja trae 10 barritas, ¿verdad? Entonces, tú tienes que saber que lo que te va a proporcionar de información es por cada media pieza de barrita, no por toda la caja, ni por una barra, ni por las 10 barras que trae la caja o el paquete. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que ser consciente, que lo que tú vas a leer a cuánto corresponde. Por ejemplo, en las cajas de Pavia, el tamaño por porción es cada sobre. Exacto. Y entonces lo que te presenta, por ejemplo, cantidad de probióticos, cantidad de, si es que las tuviese, de vitaminas, de proteínas, o sea, de nutrimentos en general, o de ingredientes, etcétera, es por sobre, en el caso de los probióticos de Pavia. Puede ser que haya unas barritas que entonces te dice tamaño de la porción, una pieza. Entonces, si te dice una pieza y tú estás viendo que viene una pieza en el paquete, significa que lo que vas a leer es por pieza, por producto. Pero sí hay algunas que dicen media, o sea, sí, ahí tendrías que echarle más ojo. Sí, para decir, caray, entonces, que el punto 2 es observar las calorías, ahorita explicamos qué son y todo esto, significa que si te dice 100 calorías por media barra, y tú te vas a comer una barra entera, son 200 Son calorías. 200, exacto. Tienes que multiplicar, digamos, por 2 lo que te vas a comer. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el primer dato a observar. Si es media pieza, puede ser un cuarto de pieza. O sea, no demos por hecho que lo que vas a leer es por el total del producto. Claro. Puede ser una bebida que te diga, el tamaño de la porción son 100 mililitros. Pero esta bebida es de 600 mililitros. 6 por 6. Entonces exactamente, vas a ingerir 6 porciones si te tomas el total de la lata o de la bebida. Entonces, lo que yo te declare aquí, hay que multiplicarlo por 6 si te vas a tomar el total del producto. ¿Sale? Si no soy muy clara, me dices. No, todo súper bien. Vamos muy bien con el primer paso. Perfecto. Entonces, identificamos el tamaño de la porción y una vez que lo has identificado, tienes en mente, pues, insisto, por cuánto irías como a multiplicar si es que tú quieres consumir el total del producto que estás comprando. Entonces, lo segundo a ligar es justamente cuánta energía me aporta el producto. Todos sabemos de base que nuestra alimentación es la fuente de energía para nuestro cuerpo. Es como el combustible, esa sería como la analogía. Cuando tú consumes los alimentos en general, sean adecuados, no adecuados, calóricos, no, etcétera, o grasosos, etcétera, cualquier tipo de alimento que tú consumes, en tu cuerpo después del metabolismo se transforma en energía. Una manera de medir la energía que te proporcionan los alimentos es justamente en calorías o en kilocalorías, que es prácticamente lo mismo, o en joules, que es otra parte que aparece en la etiqueta, siempre te lo ponen en las dos unidades de medición de la energía, en calorías o en joules, o en kilocalorías y kilojoules. Entonces, esos números que tú vas a observar ahí no es más que la cantidad de energía que te aporta el que tú consumas este alimento. Insisto, la caloría o el joules no es más que diferentes sistemas de medición de la energía. Claro, como si habláramos centímetros, pulgadas. Sí, exactamente. Si habláramos en distancia, etcétera, pues sería algo así equivalente. Entonces, tú ya teniendo en cuenta cuántas porciones tienes, te vas a la parte de las calorías y dices, ok, volvemos al ejemplo de la barra, que vamos a dejar como ejemplo base para esta explicación. Bien. La barra, que entonces es media porción, la porción es media pieza, y tiene 100 kilocalorías, entonces ya digo yo, ok, si me consumo esta barra, que el total son 2 porciones y me la como entera, estoy consumiendo 200 kilocalorías. Y ya, entonces, si tengo 2 barritas de entrada y una me dice 100 y la otra igual, ¿verdad? Te dice que media porción son 150 kilocalorías. La segunda barrita que estás eligiendo
Pues evidentemente tiene más energía. Si te la consumes total, estarías consumiendo 300 kilocalorías versus las 200 del ejemplo anterior. Lo que tenemos que ver de diferencia, pues es de dónde provienen esas kilocalorías. Okay. ¿Cómo voy a saber de dónde provienen esas 200 o 300 kilocalorías que me están anunciando estas barritas? Pues entonces, de los nutrimentos. Los nutrimentos que proporcionan energía son exclusivamente 3, que son básicamente pues los macronutrimentos, así lo llamamos, ¿no? Técnicamente, que sí los han escuchado. Sí, son muy las proteínas, los lípidos o grasas y los hidratos de carbono o carbohidratos, como luego se les conoce. Estos 3 macronutrimentos son los únicos que tienen la capacidad de aportar energía, ¿sí? Que aportan kilocalorías al momento de consumirlos. ¿Por qué hago este paréntesis de que son los únicos? Porque los que ya denominamos micronutrimentos, como las vitaminas o los minerales, no aportan kilocalorías. Eso es bien importante. O sea, aunque sea un producto adicionado con vitaminas, con minerales, etcétera, las vitaminas y minerales no aportan kilocalorías. Entonces, las vitaminas, que es como una pregunta o un tema bien común, no engordan, ¿no? Okay. Porque luego todo el mundo dice, ay, híjole, ¿y si me consumo este complemento vitamínico no voy a subir mucho de peso? Pues no, porque no tienen un aporte calórico. Habría que ver allí las otras implicaciones que tiene el consumo de calorías, de vitaminas, como el que aumenta el apetito, cosas así. Pero de entrada, las vitaminas y los minerales no aumentan las calorías del producto, ¿sale? O sea, a pesar de que tenga un buen contenido vitamínico y insisto, de minerales, pues no se ve reflejado sobre el total de calorías que aporta. Entonces, una vez que yo veo que sí viene dentro de la tabla cuánta grasa o cuántos lípidos, ese sería el sinónimo, ¿verdad? Tiene, hay que analizar, porque hay tipos de grasas, ¿verdad? Cuántos hidratos de carbono, porque hay tipos de hidratos, y cuánto tipo de proteínas también. Generalmente, en el ejemplo que estamos poniendo de las barras, como pertenecen al grupo de los cereales, ¿verdad? Es decir, generalmente pues están hechas con trigo o con arroz o con etcétera, avena, así es. Pues lo más común es que sean una buena fuente de hidratos de carbono o de carbohidratos. Dentro de los hidratos de carbono, lo que yo me tengo que fijar es cuánta fibra me aporta y cuánta azúcar me aporta. Ambos son tipos de hidratos de carbono o de carbohidratos, ambos. Entonces, tú tienes que fijarte dentro de tu comparación, si lo que quieres es elegir un alimento saludable, cuál tiene más fibra y cuál tiene menos azúcar, ¿sale? Eso es lo que tendrías que buscar. Entre tu comparación, bueno, esta misma barrita, porque puede ser que tenga, insisto, cantidades muy semejantes de calorías, incluso podría tener 100 y 100, ambos ejemplos, pero definitivamente al momento de comparar puede haber diferencias entre los nutrimentos que aporta, ¿sale? Entonces buscar de la parte de hidratos de carbono que tenga la mayor cantidad de fibra y que tenga la menor cantidad de azúcares posible. En eso me fijo en los hidratos de carbono. ¿Qué me fijo en la parte de las grasas? Las grasas siempre vienen divididas, o deberían, porque luego a veces que ni siquiera vienen así cuando está mal etiquetado, debería venir desglosado qué cantidad tiene de grasas saturadas, insaturadas, poliinsaturadas y resaltar la parte del colesterol. Entonces, dentro de las grasas podemos decir que vamos a resumirlo como en buenas y malas. Okay. Buenas serían aquellas que tienen grasas que tengan efectos benéficos sobre la salud, o sea, hablamos de grasas como cardioprotectoras, que disminuyen inclusive el colesterol de la sangre, que tienen efectos de estimular el sistema inmunológico, que tienen efectos de proteger a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, insisto. O sea, sí hay grasas buenas que tu cuerpo necesita y que tienes que estar consumiendo, ¿verdad? Por ejemplo, una barra que traiga nueces, almendras, linaza, podría tener más grasa que una barra que solo tenga avena. ¿Y cómo se leen estas grasas buenas? ¿Tienen otro tipo de nombre? Sí, a eso iba, que justamente entonces las buenas y las malas serían las grasas saturadas, ¿sí? Las grasas saturadas
serían las clasificadas como malas. Adiós saturadas. Adiós saturadas, así piénsalo como para hacer así como un símil, algo que te satura, que te carga, que te pesa, ¿verdad? Entonces acuérdate, esas son las malas. Okay. Las que no quieres, lo que te satura, así tal cual, te satura de grasa, el torrente sanguíneo, etcétera. Entonces esas grasas saturadas deben ser lo menos posible. Si fuese 0, pues es perfecto. Lo ideal, exacto. Si tiene miligramos, o sea, una cantidad muy pequeña, habría que valorar. Entonces, insisto en la comparación que tú estás haciendo. Bueno, si esta tiene 2 gramos de grasa saturada y la segunda tiene medio gramo, pues la que tenga menos cantidad de grasa saturada, que son las grasas malas, sería la elección correcta a comprar o a elegir. Entonces, las grasas buenas serían las clasificadas como insaturadas o poliinsaturadas. Ambas son tipos de grasas buenas. Okay. Que podría, te decía en este ejemplo de la barra, que tiene almendras, que tiene avellanas o que tiene nueces, es probable que tenga más grasa que la que tiene solo avena, pero seguramente será más grasa insaturada. Okay. Porque estos alimentos que acabo de decir, estas nueces, a veces se les clasifica como frutos secos o oleaginosas, ¿verdad? O sea, semillas con grasa, son grasosas, sí, pero es grasa buena. Súper. Entonces no te vas a asustar si al final de cuentas dices, chin, pero esta tiene más grasa. Porque entonces cuando analices y digas, bueno, pero la grasa que me está aportando es grasa insaturada, es grasa buena que proviene de la avellana, entonces sí la compro, aunque tenga más grasa que alguna otra que solo diga avena. Qué buen dato, porque solemos satanizar mucho la grasa, ¿no? Y sí. Yo no tenía idea que en un mismo producto puede tener grasa buena y grasa mala. Exacto. Entonces, aprender a diferenciar, irnos siempre por la insaturada. Exactamente, eso es lo que tienes que cuidar. Y como bien dices, no nada más pensar, ay no, esta no porque tiene mucha grasa. O sea, sí hay que cuidar, decir, bueno, si tiene más grasa y a lo mejor esa diferencia de calorías, pues proviene de esta grasa que tiene, pero es grasa buena, que a final de cuentas me va a traer efectos positivos en mi salud al momento de ingerir. Perfecto. ¿Verdad? Entonces ya llevamos la cantidad de la porción, calorías, grasas. Ajá, e hidratos de carbono. En donde hidratos de carbono dijimos, ¿verdad? Que ahí lo que hay que buscar, pues es que sea bajo en azúcar, pero al principio. Bien. Entonces, el tercer macronutrimento del que nos faltaría hablar sería las proteínas. Allí sí va a depender muchísimo de cuál sea el ingrediente principal con el que está elaborado el producto. Como que lo más común o lo más frecuente en los productos industrializados es que tengan hidratos de carbono y que tengan lípidos o grasas. Proteínas solamente aquellos que provengan básicamente de productos de origen animal, llámese cualquier tipo de producto cárnico, producto que tenga huevo, productos que tengan lácteos de origen animal, ¿no? Esas como las principales fuentes naturales de proteína. Entonces, si yo volvemos al ejemplo de la barrita de cereal de avena, no es natural que yo espere una barra rica en proteínas, porque no es de manera natural un alimento que tenga proteínas en su naturaleza. Si solamente estamos hablando que tiene avena y que tenga algunos sustitutos de azúcar, etcétera, al menos que esté adicionada y entonces te avisen, porque esa es la maravilla ahora de la ciencia de los alimentos, que entonces puedes hacer que a lo mejor haya algunas deficiencias que puede tener algún producto y tú puedes adicionárselo con otras fuentes de alimentación, otras fuentes de ingrediente. Ya si le pones huevo extra o si le ponen más leche o lo adicionan con algún polvo de proteína, como las barritas energéticas que son ricas en proteínas. Justo eso iba a decir. Ajá. O sea que hay unas barritas que sí he visto, o sobre todo como en aeropuertos en Estados Unidos, que dicen, esta tiene muchísima proteína, o sea, mucha más proteína que otra. Entonces, qué buen ejercicio decir, a ver, esta barrita dice que tiene 30% más proteína que las común, entonces en la tabla nutrimental puedo comprobar si sí, y tal vez corroborar. Y corroborar los gramos o los miligramos, ¿no? Que sería como el peso así real, que en donde te diga, pues esta tiene 2 gramos y esta tiene 5 gramos. O esta tiene 0 y esta tiene 5 gramos. Ah, bueno, pues entonces si tu prioridad y tu interés, dependiendo de tu condición, ¿verdad? Porque también ese es un factor muy importante. A lo mejor la elección de alimentos que hacemos para un niño
no es la misma que hacemos para un adulto o que hacemos o que hace o que debería de hacer una persona que tiene algún padecimiento. Si tú tienes una persona que tienes diabetes, ¿no? Que tienes hipertensión, estos son temas que debes dominar. Sí. No puedes darte así como el gusto de decir, ay, pues ahí nada más lo que vea y no me fijo. Es algo básico que deberías de estar aplicando en cada uno de los momentos de la elección que haces en el súper o que haces en tus compras. Sí. Entonces sí es como pensar, para mí, cuál es la condición adecuada del alimento, de acuerdo a mi condición, cuál es el alimento que debo de elegir, ¿sale? Bien, el renglón de las proteínas ya no se desglosa, o sea, solo te dice cuántos gramos de proteína hay. Exactamente, solamente te dice cuántos gramos aporta, al menos que sea un producto altamente proteico en donde se desglosen los aminoácidos que contiene. Pero eso sería, el aminoácido es de qué está hecho la proteína. Entonces una proteína te puede decir, ok, tiene tantos gramos, de los cuales, ¿me explico? O sea, de la proteína, tanta parte es de este aminoácido, esta otra es de este, y se desglosen. Eso sí lo podemos ver clarito en las proteínas en polvo. O sea, que tiene la leucina, leucina, arginina, ¿verdad? Y te viene listado y ya te dice a cuánto, qué tipo de aminoácido está componiendo ese aporte total proteico. Bien. Entonces estos tres macronutrientes vienen ahí desglosados, es lo que me debo de fijar. Muchas veces vienen gramos, miligramos o, en general, por un ladito también vamos a observar que vienen reflejados como porcentaje de valor diario. Sí. Y traen un asterisquito o viene un porcentaje. Sí. Y ya te dicen, aporta, por ejemplo, hidratos de carbono 4, de los cuales, ¿verdad? 3 gramos son de azúcar y 1 gramo es de fibra. De entrada ya dices, bueno, pues ya sé que lo que me está aportando es más azúcar que fibra. Y luego a un ladito te dice, estos 3 gramos de azúcar representan depende, ¿verdad? Pero generalmente vienen basados en una dieta de 2,000 kilocalorías. Este porcentaje se saca con base en una persona que requiere 2,000 kilocalorías al día. Entonces, si tú quisieras hacer el aporte real que tiene de azúcar para ti, tendrías que saber, como tú cuántas calorías. Sí, pero es un buen ejemplo. Porque ¿Sí? O sea, ¿es un buen promedio? Sí, por eso se hace así, porque es como reglas básicas, pues, de estandarización. Entonces, este porcentaje general, dependiendo, o sea, el ingrediente que sea, generalmente cuando es alrededor del 5% del índice diario recomendado, es un aporte bajo. Ya cuando comienza a ser más del 5, comienza a ser un aporte ya importante. Entonces, nos gustaría que las grasas polisaturadas, las saturadas, tuvieran un porcentaje bajito. Menos del 5%. Exacto. Exactamente. Menos del 5%. Menos del 5%. Pero, por ejemplo, la fibra, sí nos gustaría que estuviera arriba del 5%. Sí, claro, porque es algo que sí deseas consumir. O bien en miligramos también puede ser. Por ejemplo, para el caso del colesterol específicamente, una porción que tiene menos de 20 miligramos de colesterol es un alimento bajo en colesterol. O sea, está bien. Si tiene, no en porcentaje, sino en miligramos. Menos de 20 miligramos, dices, bueno, me está reportando que sí tiene colesterol o que sí tiene grasa saturada, que es colesterol, es como la misma familia, ¿verdad? Y me dice que trae 18. O sea, sí trae un aporte de grasa saturada, pero no es alarmante. Un aporte, exactamente, que sea menos del 20. Si ya estamos hablando de que está alrededor de 200 miligramos, o sea, ya es un aporte exagerado, pues. Entonces sí tenemos que visualizar que definitivamente no es un alimento saludable. En cuanto a los micronutrimentos, hay una parte, casi siempre se desglosa el aporte de sodio. Siempre o debería. Debería de venir el sodio. ¿Qué pasa con el tema del sodio? El sodio es un elemento inorgánico, o sea, un mineral, que tiene funciones importantes dentro de nuestro cuerpo. No podemos tener una dieta 0% sodio, no debe ser, porque el sodio a final de cuentas también tiene funciones importantes dentro de nuestro organismo, regula la presión arterial, por ejemplo, tiene implicaciones a nivel de la tiroides, etcétera. O sea, sí sirve, sí funciona, pero es facilísimo adquirirlo. Por eso es que es tan cuidado. ¿Sí me explico? O sea, y volvemos a lo mismo, no es satanizar, pero sí es cuidar demasiado. El sodio consumido en altas cantidades
Entonces se relaciona con aumentar la presión arterial, traer problemas entonces a nivel de colesterol, a nivel de corazón, de lo que es el sistema circulatorio, aumento de líquidos, retención de líquidos, ¿verdad? Entonces es importante cuidar la cantidad de sodio que tiene un alimento. Es importante mencionar que cuando hablo de sodio, casi siempre cuando pensamos en sodio se piensa en sal, sí. Porque la base de la sal es el cloruro de sodio, pero es bien importante tener en cuenta que no solamente los alimentos salados tienen sodio. Los alimentos dulces procesados, industrializados, la mayoría tienen sodio. ¿Por qué? Porque los sazonadores y los conservadores, la mayoría están hechos a base de sodio. ¿Sí? O sea, una mermelada puede tener un contenido altísimo de sodio. Entonces, no dejarnos guiar porque dices, ay, no, no sabe salado. Eso es lo malo de esto. No es por cómo sabe y no es por cómo se ve. Tienes que darte el papel o la tarea de realmente leer la etiqueta para darte cuenta cuánto sodio te aporta. No es suficiente saber si es dulce o salado. ¿Cómo nos damos cuenta qué cantidad es baja en sodio y qué cantidad es alta? Alrededor de 2.500 miligramos es la recomendación diaria total de sodio, para tener una idea. O sea, tú al día tienes el límite de consumir entre 2.300 y 2.500 miligramos de sodio. Suena mucho, sí, pero debes de considerar que de entrada la sal, que prácticamente todo mundo de pronto utilizamos para sazonar los alimentos, es la principal fuente de sodio de nuestros alimentos. O sea, aunque no consumas ningún alimento industrializado, seguramente ya llevas un buen aporte de esos 2.500. Entonces, yo dentro de mi etiqueta debo cuidar que no sea mayor a 140 miligramos por porción. Por porción. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, porque entonces volvemos a lo mismo. Te dice 100 miligramos, sí, pero por porción, volvemos a lo mismo. Si te vas a comer las 2 mitades de barrita, te está aportando entonces, si decimos que tiene 100 miligramos por porción, volvemos otra vez, 200 miligramos la barra entera. Entonces ya no es un alimento tan adecuado respecto a la cantidad de sodio que tiene. O si lo queremos medir como porcentaje, ¿verdad?, de valor diario, de nuevo tendría que ser menos al 5% de sodio que aporta por porción. ¿Hay algo más, o sea, que como que no se nos pase en la etiqueta que nos quieras compartir? Porque me gustaría justo hacer la comparación. Sí, vamos haciendo un ejemplo, pero antes de eso sí es bien importante decir que la otra parte, bueno, además de la tablita es importantísimo. No puedo solamente leer la tablita. Debo irme al listado de ingredientes. Debo irme siempre, leo tablita y identifico estas partes, los nutrimentos, no sé qué, y luego leo los ingredientes. Porque entonces, ya habíamos comentado en alguna ocasión, sí se te anuncia qué es lo que tiene el alimento, pero si tú no te das estos minutitos, pues no lo vas a poder identificar. Los ingredientes siempre aparecen en el orden en el que son adicionados, es decir, lo que tiene más es el ingrediente número 1 y luego el que le sigue es el ingrediente que tiene en segunda cantidad, ¿verdad? Entonces el último ingrediente es lo que tiene menos. Entonces este dato es importante, porque si te dicen producto adicionado con vitamina C, que es el ácido ascórbico, y tú te vas a la lista de ingredientes y observas que es el penúltimo ingrediente. O sea, sí tiene vitamina C, pero es una cantidad ínfima. O sea, no es realmente un buen aporte de vitamina C como te lo está anunciando en la etiqueta. O en la parte frontal, en la parte de marketing, ¿verdad? Entonces, sí debo darme la tarea de revisar los ingredientes. ¿Por qué también? Porque entre más ingredientes tenga un alimento, nos habla de que es un alimento muy procesado. Entre menos ingredientes tenga alimento, es más limpio, es más natural, y entonces también nos da idea de que es mejor producto. Entre más nombres tenga difíciles de pronunciar, más sustancias químicas se le están añadiendo al alimento. Que probablemente haya 2 productos iguales que si tú lees que el otro trae la mitad de ingredientes, es una mejor opción, porque trae menos sustancias químicas añadidas, es un producto menos industrializado, menos procesado. Bien, entonces podemos hacer así la lectura rapidísima por allí. Mira, tenemos aquí 2 barritas. Sí. Una se anuncia como que tiene nuez, una barra de trigo con nuez y almendras.
Y la Ok. otra se anuncia como una barra de avena con sabor frutos rojos. Algo a destacar es que, bueno, son de diferente tamaño. Esta tiene 23 gramos, la que tú tienes no sé cuántos gramos. Es de 34 gramos, es una barra de multigrano, ¿no? Lo que Perfecto. podemos irnos aquí a la parte ¿La porción? de la porción es que es por la pieza entera. Ah, La porción son 34 gramos, es una pieza. Me aporta, ¿te parece si tú vas diciendo Sí. así como para...? sí, la porción que yo tengo son de 23 gramos por porción. En cantidad, contenido energético, dice que son 86 calorías. Esta que yo tengo, que es multigrano y que a lo mejor puedes decir, no, pues esta porque tiene muchísimos más cereales Sí, o más sí. variedad, son 173. Ándale. O sea, ándale. y las dos son barritas. Sí, sí, y la sí, sí. diferencia sí es abismal. Este en grasas tiene 2 gramos totales. Esta en grasas tiene 9 gramos, pero también volvemos a que es una barra que de entrada te dice que es de nuez. Claro, Entonces sí esperas que tenga más grasa. claro. Y ya de grasa saturada, Ajá. ¿cuánto tiene esa? 0.3 gramos Bien, esta tiene 3 gramos de la de grasa, grasa mala. saturada. Ok. Exactamente. Esta tiene monoinsaturada, o sea, esta es una grasa buena, Buena. y tiene 1 gramo. Esta tiene 4.5. O Ok. sea, sí es más grasosita, pero tiene también, como es de nuez, Sí. pues más grasas buenas. Poliinsaturada, ese sería un buen punto. Ujú. ¿Cuánto? 0.5 gramos. Y esta tiene 1.5. Entonces sí Ok. es más grasa, pero es como grasa buena. Entonces, por el tema de grasa no nos alarmamos con la No, tuya. pero sí en calorías y azúcares. Yo me iría inmediatamente, como son productos dulces, a ver Sí. un poquito el azúcar. Pues de los carbohidratos totales tiene 15 gramos, 15.4 gramos, de los cuales 5.4 son azúcar. Y ahí te viene por qué yo elegiría tal vez la que tienes tú. Porque esta de los 20 gramos disponibles trae 7 de azúcar. Mm, ¿Sale? Entonces ahí tú vas en compensando. porcentajes más azúcar. Tú vas compensando, en tu caso, como qué es lo que prefieres ingerir, ¿no? O sea, dices, ok, esta tiene más azúcar, pero tiene más grasa, entonces, pero voy decidiendo, Ujú. ¿sí? Igual vámonos al sodio, Ujú. En sodio tiene 79 miligramos. y esta tiene 60. Menos. Entonces, mira, esta, por ejemplo, incluso la que tú tienes sí dice fit. Es Sí, una se barra, anuncia como es una producto barra fit, ¿verdad? Entonces, generalmente los productos light, generalmente son más altos en sodio que los que no lo son. Incluso las bebidas. O sea, los productos que son light generalmente tienen más sodio ¿Por qué? que los que no lo son. Porque luego los saborizantes artificiales también suelen ser altos en sodio. Y esta se anuncia como que tiene menos de 90 calorías por barra. Y es cierto, tiene nada más... ¿cuántas calorías? 80. Habiendo- Ajá. 86. ¿Cuántas, perdón? 86. 86. Y eso lo ponen como, o sea, como anuncio, menos de 90 calorías. Así es. Entonces, bueno, a final de cuentas, hacer el ejercicio, te digo, es rápido. Ahorita Sí, no nos tardamos No sé, mucho. habría que leer con más calma, pues ahorita lo hicimos ya un poquito apresurado por la cuestión del tiempo que aquí nos come, ¿verdad? Sí. Pero ya leyendo entre todos los ingredientes, igual te digo, tú puedes ir, inclusive para las personas que tienen alergias. Sí. O sea, en los ingredientes ya te Exacto. dice, ojo, son productos que tienen soya o que tienen, que a lo Gluten. mejor en la gluten. Híjole, ese sería otro tema, pero también no le tengan miedo al gluten, ese sería el paréntesis. Si tú no eres una persona que realmente tiene una deficiencia para metabolizar y para degradar el gluten, no tienes por qué consumir productos sin gluten. Sí. Esa es una condición específica, es una enfermedad, un padecimiento que tienen un porcentaje pequeño de la población, que tienen una incapacidad para procesar esa proteína, es una proteína del trigo. Y entonces te digo, ahora como ya todo el mundo, nadie quiere comer gluten, hasta la fruta la anuncia, ¿no? Gluten free, pues sí, porque iba a tener gluten. Si estás Claro. hablando de que es un jugo de manzana, Claro. ¿no? O un néctar de manzana, no tendría por qué tener. Entonces, pero bueno, esta parte del etiquetado sí es súper importante porque generalmente suele ser un poquito engañosa si solo nos dictamos por las estrofas. ¿Cómo se le llama eso que anuncian? O sea, Pues los eslogans. el eslogan, exacto. Si solo te dejas llevar por la apariencia de dos eslogan, seguramente vas a elegir mal. Porque ahora sí que ¿quién vende par frío? ¿No? Ujú. Cada uno va a mencionar las virtudes así como más ocultas que tengan, pero necesitas realmente hacer esta comparación real para que no te dejes llevar, ahora sí que por la apariencia, porque te confieso, incluso a mí, como profesional, me ha pasado que me sorprendo que digo, "Ah, la verdad es que sí me daba impresión de que esta era mejor elección", Sí. pero te das a la tarea de leer
Y dices, ay, chin, pues no. Y a pesar de que sea el más anunciado en el radio, en la televisión, pues no es una buena referencia. Qué padre clase nos has dado, Ingrid. Nos dejas puntos muy concretos de cómo aprender a leer las etiquetas, el orden de los ingredientes. Esperemos que todos en casa lo apliquen y tengamos compras más conscientes. Esperemos que sí, porque de verdad que es muy útil. Muchas gracias por acompañarnos, Ingrid. Gracias. Nos escuchamos a la ustedes. próxima semana.